Hola, espero que se encuentren bien. El día de mañana no podré estar con ustedes, tenemos reunión y bueno, dejo esta clase grabada y como lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, si hubiese alguna pregunta, alguna duda, en el próximo momento estaremos ahí para poder resolverlas. Vamos con nuestra lección número 6. Déjenme compartir pantalla. Ahí estamos, ahí en sus manuales tenemos esta sesión número 6 y que obedece pues a esta consideración. Fíjense ustedes cómo somos invitados a ir ya pasando ahora a las categorías con las cuales nosotros nos referimos a la iglesia. Una vez que ya vimos los orígenes de la iglesia, que viene del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y cómo ese don del Padre lo aceptamos los seres humanos, ahora estamos hablando de la iglesia con sus características principales que definen su esencia, su ser. Hemos visto la iglesia como un sacramento y ahora la veremos como la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. ¿Cuál es el objetivo que nosotros planteamos en este momento? Déjenme, tenemos acá nuestro objetivo moral, es valorar que pertenecemos al nuevo pueblo de Dios. Y que porque pertenecemos a este pueblo de Dios, entonces somos llamados a actuar con la gracia de Dios más allá de lo puramente humano. Y nuestro otro objetivo, ya lo tengo acá perdido, acá está, nuestro objetivo doctrinal es determinar que pueblo de Dios significa un pueblo creado, lo sabemos nosotros, porque sí, Dios lo ha querido, es un pueblo elegido por Dios y que Dios hace una alianza con ese pueblo para que entonces nosotros superemos una mera cuestión sociológica. ¿Cuál sería esa cuestión sociológica? Pensar que la iglesia se une solamente porque los seres humanos, pues, como que no tenemos nada que hacer y pues vamos a juntarnos, vamos a hacer una especie de organización. Y obviamente que no. Aquí se trata de que nosotros asumamos, aprendamos siempre a tener claro que todo esto que vivimos en la iglesia es un designio de Dios. Ya lo hemos dicho, la iglesia es de Dios, no es nuestra, no es por una organización humana, es institución divina. Eso mismo le da su permanencia, eso mismo le da su esencia, le da su misión. Y porque somos ese pueblo de Dios, entonces tenemos que acercarnos a Dios para vivir precisamente con su gracia, más allá de cosas meramente humanas. Esto es entonces lo que estaremos viendo, ¿no? Cómo la iglesia hay que considerarla pueblo de Dios. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura en torno a esto? ¿Cómo podemos ir dándonos cuenta que desde el Antiguo Testamento se va a ir preparando, se va a ir, digamos, disponiendo la cosa para que se comprenda lo que es el pueblo de Dios? Fíjense, el pueblo de Israel, sabemos nosotros es el pueblo elegido, se presenta con ciertas características que lo hacen distinto a los demás pueblos, características que obviamente después se van a aplicar a la madre iglesia. Entonces, ¿qué es lo que hace distinto a Israel de los demás? Estamos acá con esto, el origen. El origen del pueblo de Israel no es como los de los demás pueblos. No fue por una voluntad humana de juntarse, de asociarse, nace porque Dios le pide a Abraham que deje precisamente, sabemos todo lo suyo, y se venga a establecer a una tierra prometida para ser su pueblo. Esta es elección de Dios. No fue que Abraham dijera, ay, como que ya no me gusta estar aquí viviendo, ya me voy a ir a otro lado. No, no. Es Dios el que le pide salir, es el Dios el que le pide ese voto de confianza y lo da. Luego viene una pertenencia exclusiva, precisamente por esa alianza que se establece de parte de Dios con el pueblo. Entonces el Señor se compromete a ser el Dios de Israel y Dios va a estar con su pueblo, va a vivir con su pueblo y viene entonces en esa alianza la correspondencia. El ser humano tiene entonces también que ser fiel a Dios. Es una alianza y en la alianza se busca eso, sí, una unidad. Pensemos en las alianzas matrimoniales, pero al mismo tiempo también esa fidelidad de corresponderse el uno con el otro. Entonces, Dios va a dar su ley, Dios va a dar sus indicaciones para que así nosotros podamos pertenecer a este pueblo de Dios. Consecuencia de ello, en primer lugar, dado que se elige de parte de Dios, está
la santidad. La palabra santidad, recordemos, significa ser separado. Y esa separación se marca totalmente cuando Dios elige al pueblo, cuando Dios elige a Israel. Lo hace distinto a los demás. Y es acá donde viene esa pertenencia exclusiva de parte de Dios. Y así el pueblo de Israel va a ser un pueblo santo. Y se tiene que notar en su conducta. Esto, no sé, pensémoslo a raíz de un matrimonio. Cuando alguien se casa, entonces se hace una alianza y por esta alianza se separa, entendámoslo en estos términos, se hace exclusivo de la contraparte, ¿no? Ya es una alianza, yo como varón, contigo como mujer, y entonces ya no es que yo ande con otras mujeres, ¿no? Ya no es que yo ande acá en este caso con otros dioses o que Dios ande con otros pueblos. Es esta parte donde se va tejiendo una alianza que entonces le va a dar a Israel características propias. Eso es lo que es la santidad. Voy a ser consecuente con el amor que Dios me manifiesta. Y desde ahí, desde esa composición, no es que Dios se cierre a los demás pueblos, no. Dios prepara a su siervo, a Israel, para que después Israel tenga una misión que tiene que asumir. Y esa misión tiene una proyección universal. Dios le dice a Abraham también en sus promesas que a través de él serán bendecidas todos los pueblos de la tierra, todas las naciones. Entonces, paulatinamente se tiene que ir superando ese nacionalismo. Y ya desde el Antiguo Testamento vamos a encontrar algunas profecías donde queda claro que el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene que ser también ese medio, ese instrumento a través del cual Dios va a ir siendo conocido en otros lugares y en otras regiones. Entonces, ahí tenemos esto primero, elementos que nos ayudan a descubrir cómo se va constituyendo el pueblo de Dios. Puedo sintetizarlos así. Es pueblo de Dios por su origen, Dios así lo quiere, se hace una alianza, fruto de esa alianza, entonces yo tengo que tener una conducta determinada y también tengo que asumir una misión, que es esa proyección universal. Esto nos lo enseña el Antiguo Testamento. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, todo esto que se va viviendo precisamente desde el Antiguo va a adquirir ahora en Cristo una nueva forma, una nueva proyección. Fíjense cómo entonces las nuevas comunidades que se van estableciendo en torno a la palabra de Dios que revela Cristo, entonces van adquiriendo conciencia de que ellos van a ser ahora precisamente el nuevo pueblo de Dios. Este nuevo pueblo de Dios es entonces el nuevo pueblo de Israel. Es el pueblo que se ha elegido. Y al ser elegido, pues es acá donde se van, digámoslo así, dando las consecuencias. ¿Qué había pasado? Recordemos esta parte, ¿no? En el pueblo de Dios estaba ese compromiso por esa alianza que se tenía. Sin embargo, se comete la infidelidad, se desobedece a Dios y al desobedecer a Dios, entonces como que cada quien agarra su rumbo, empiezan a hacer sus cosas, se traiciona la alianza, se traiciona la fidelidad. Y al hacer esa traición, entonces los profetas insistentemente están llamando a la conversión. Y es acá cuando llega entonces Cristo. Cristo viene a rescatar precisamente todo esto, este pueblo perdido, es rescatado por la sangre de Cristo. Cristo asume esa realidad, sabe que está el pueblo de Dios y ese pueblo de Dios tiene que ser rescatado porque se ha extraviado, se ha perdido la alianza, no ha sido infiel a ella, ha perdido conciencia de su misión. Entonces Cristo viene a invitar a la conversión. Fíjense cómo el Padre Dios ahora no es que vaya a haber una especie de rechazo, de traición de parte suya a la alianza que había hecho, sino que empieza esa proyección en Cristo a este nuevo pueblo de Dios que tiene que asumir, nosotros ahora como iglesia, tenemos que asumir esta realidad de tener conciencia de que Dios nos elige para una alianza de parte de Él, eterna, donde viene nuestro compromiso, la santidad, con una tarea, esa proyección de convocar a todos los seres humanos para que conozcan a Dios y conociendo a Dios, entonces ellos puedan alcanzar la salvación.
San Pedro, veremos allá en sus escritos, ahí en la Sagrada Escritura, cómo tal cual llama por eso a una comunidad cristiana que está compuesta por gentiles, la llama pueblo de Dios. Y así, con esa conciencia, le va a ir atribuyendo todas las características que ya Isaías y Oseas habían aplicado al antiguo pueblo de Israel, al antiguo pueblo de Dios. Entonces, todo aquello que se había mostrado, ahora se le aplica a la iglesia. Lo hace Pedro. Es entonces donde la iglesia, nosotros, convocados por Dios, reitero, con una alianza a una alianza, tenemos ciertas características por esa respuesta que nos merece la alianza y estamos invitados a proyectar todo esto a los demás. Pensemos, por eso les reitero, en la figura del matrimonio. Esta categoría de la alianza, a veces en nosotros, en la fe, en los católicos, es muy despreciada porque no le hemos sacado tanto fruto, ¿no? Tanto provecho. Hablar de la alianza es hablar de ese amor de Dios que sale a nuestro encuentro para entregarse a nosotros y que entonces, por conciencia de esta alianza, sabiendo que Dios es mi aliado y por lo que Él me da, entonces tiene que haber una respuesta mía y esa respuesta es la santidad. Esa es la parte entonces que ahí nos corresponde. Demos un paso más. Entonces, ahí está lo que nos dice Antiguo y Nuevo Testamento en la Sagrada Escritura. Vamos con la tradición, vamos con el magisterio, nos vamos a encontrar en los Santos Padres, así podemos decir, a grosso modo, esa consideración. El pueblo de Dios se designa, se usa como término para toda la iglesia y después, en algunos momentos y algunos autores lo usan para significar solamente a los fieles que no son pastores, porque los pastores son puestos para apacentar al rebaño. Recordemos, por supuesto, que no significa que los pastores no seamos parte del pueblo de Dios. Ese desarrollo de los santos padres es una forma en la cual pues se va caminando, se va desarrollando y en la medida en que se va haciendo ese proceso de reflexión, en esa medida, bueno, pues se va cayendo en la cuenta de lo que se está teniendo. Aquí ellos van haciendo su chamba y van madurando el concepto, ¿no? Sabemos, por supuesto, que todos somos pueblo de Dios. Vaticano II, en ese sentido, va a usar esta categoría de pueblo de Dios y va a tratar de retomarla para que le saquemos mucho, mucho fruto y desde esto tomemos conciencia de lo que implica por todos lados. Entonces, fíjense cómo acá el Vaticano II nos va a ir mostrando esto. Primero, el pueblo de Dios tiene una función sacerdotal. ¿Qué significa esa función sacerdotal, esa función profética? Bueno, pues destaquemos esto. Si el pueblo de Dios está convocado por Dios, es para que Cristo sea su cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cristo es sacerdote. Nosotros que somos el cuerpo de Cristo, todo el pueblo de Dios, tenemos que ser también sacerdotes. Y es entonces aquí donde viene esa conciencia. Cristo es profeta. También nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser profetas. Y también este pueblo pues tiene esta realidad, una realidad donde se tiene que extender esa catolicidad, es decir, es para todos. Y desde esto tenemos que comprender que Dios ha querido a este pueblo para su bien. Pero ¿cómo se integra? ¿Cuál va a ser su naturaleza? Ah, bueno, pues entonces, bajo esa conciencia de cómo Cristo tiene una misión y necesita incorporarnos para que le ayudemos. Fíjense cómo Dios quiere que le ayudemos en esta tarea. Entonces, esto le va a dar ciertas cualidades, ciertas características al pueblo de Dios. La naturaleza. Bueno, pues entonces veamos. La iglesia de Cristo está preparada desde el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel. Y ahora en la iglesia, en la fe, nosotros expresamos que se encuentra el nuevo y el definitivo pueblo de Dios. Pasamos de la antigua a la nueva alianza, sin que se cancele la otra, en el sentido de que no haya servido, no, no, no. Es preparatoria y además esta nueva alianza es continuación. Cristo lo dirá, yo no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud.
Esa antigua alianza, ese antiguo testamento en Cristo conoce esa plenitud y de ella somos partícipes. Las 12 tribus de Israel se restablecen, digamos, con los 12 apóstoles, donde Cristo está significando la estructuración de esa nueva alianza en este nuevo pueblo de Dios que viene del pueblo judío. Ahora, ¿qué implica esto entonces? Fíjense, en el pueblo de Dios todo mundo cabe. Hay convocación, Dios convoca, vocare, llamar, para que estemos con los demás. Y esto es para judíos y para gentiles. Ya se da una maduración. En lo que en el Antiguo Testamento solamente era el pueblo de Abraham, ahora esto ya crece y hay cabida para también aquellos que no corresponden al pueblo judío. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo se ingresa a este pueblo de Dios? Ojo, ya no es por la carne, ya no es por la circuncisión. La alianza que con Abraham había quedado establecida con esos signos rituales, ahora se supera. La pertenencia a la iglesia es por el agua y por el espíritu. Podemos decir nosotros, a través del bautismo, nos hacemos parte de ese nuevo pueblo de Dios. Es por el agua y el Espíritu Santo que hace eficaz a través del agua el sacramento que nos hace hijos de Dios, nos hace parte del pueblo de Dios. La cabeza, ya les decía ahorita antes, es Cristo. Ese Cristo que murió para salvarnos y que resucitó para que seamos beneficiarios de sus méritos. Ese Señor Jesús es el que precisamente está al frente de la comunidad. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Esto jamás lo tenemos que olvidar, porque a veces queremos hacer nuestra santa voluntad y pues obviamente así no funciona. Nosotros, al contrario, tenemos precisamente que asumir esta conciencia, esta tarea. Somos para hacer la voluntad de Cristo, no la nuestra. En este pueblo de Dios, todos los miembros tienen la misma dignidad y todos los integrantes tienen la misma libertad. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Esto nos debe quedar bien claro. Padre, pero hay distinción porque está el clero, por eso hay que cuidar mucho. Se llama, podemos decirlo con toda la letra, ¿no? La clericalización. Cuando nosotros queremos entonces clericalizar todo, pues estamos mal. Hay que saber entender el clero, hay que saber entender la función de los pastores como ese servicio en la caridad a través del cual Dios quiere seguir llegando a los fieles, quiere seguir llegando a todos los demás. No perdamos de vista eso. Y si a lo mejor en algunos momentos y bajo algunos personajes, bajo algunas personas, quizás nosotros hemos olvidado esto, nosotros tenemos que recuperarlo. Es que todos tenemos la misma dignidad porque todos somos hijos de Dios. Por eso el mandato, la ley, digamos así, es el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos damos cuenta, vamos viendo cómo entonces se integra el pueblo de Dios a través del bautismo, nos hacemos parte de él, somos ese cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza, todos somos iguales, la constitución sería la ley del amor. Y viene ahora entonces la finalidad. ¿Con qué razón se integra el pueblo de Dios, como lo decíamos en el Antiguo Testamento? Para que el reino de Dios se establezca en toda la humanidad, en todo el género humano. Hay a lo mejor algunas personas que no serán parte de la iglesia y no es grave y no importa en ese sentido. Lo que es fundamental es que a través de la iglesia, con el testimonio, con la acción misionera, con la plegaria de intercesión, con la oración, nosotros como iglesia hagamos que el reino de Dios se extienda, que todos sean parte del reino de Dios. Y reino de Dios e iglesia no son lo mismo, ¿eh? La iglesia es la chalana, digámoslo con esos términos, del reino de Dios. Estamos al servicio de parte de Dios para que se extienda su reino. Y esa será siempre nuestra tarea, nuestra misión, y obviamente en coherencia, ¿verdad? Porque alguien dirá, ay, entonces yo ya no soy de la iglesia, quiero nomás ser parte del reino de Dios. Ser parte del reino de Dios significa tener una conciencia clara
del compromiso que hay, precisamente por esta alianza. Y esto nos da precisamente conciencia de que somos un pueblo caminante, somos un pueblo peregrino en esta tierra, en este mundo, para dirigirnos a la consumación de los tiempos donde se establecerá entonces el reino de los cielos, el reino de Dios. Aquí entonces nos damos ya cuenta cómo se establece precisamente la naturaleza de lo que es el pueblo de Dios. Y a partir de esto, comprendiendo esto, entonces tiene que brotar la chamba. Bueno, ¿cuál va a ser la función? Pues primero la función sacerdotal, después la función profética. Esto que ya les mencionaba, lo tenemos que entender a partir de nuestra propia identidad. La función sacerdotal. Cristo es sacerdote. Y dado que Él es el sacerdote y Él es la cabeza de nosotros, todos nosotros, bautizados, pueblo de Dios, iglesia, somos sacerdotes, somos un pueblo sacerdotal. Por medio del bautismo, participamos del sacerdocio. Cristo nos concede esa gracia. ¿Para qué somos sacerdotes? Para establecer ese contacto con Dios donde se ofrecen sacrificios, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, de carácter espiritual, donde el sacrificio, ¿qué es lo que es el sacerdote? Sacrifica. La palabra sacrificar, pongo aquí una nota que es importante recordar nosotros. Entonces, voy a ver esto, sacrificio, déjenme cambiar la tinta del color para que se note más, creo que se ayuda más. Sacrificio, entonces para nosotros tiene esta raíz en el latín, el sacrum, que significa en ese sentido lo sacro, lo sagrado y el fare. Ese es un verbo que en latín nosotros en español traducimos como hacer. Entonces, sacrificio es hacer algo sagrado, algo sacro, ¿no? Y puede ser, no sé, pienso, cuando está el coro está interpretando para las celebraciones música, esperemos que sea sagrada, sacra, ¿verdad? No música pagana, música propia para acompañar el momento de nuestra celebración. Ahí hay un sacrum fare, ahí hay un sacrificio, estamos haciendo algo sagrado. Cada vez que nosotros, pues, en nuestras actividades le ofrecemos algo a Dios, entonces esto es lo que le da esa categoría de sagrada. Esta parte es entonces la que tiene el sacerdocio. Y esto que va haciendo sacra cada una de las acciones que le ofrecemos a Dios, tiene que llegar a un punto donde también ofrezca mi propia vida. El sacrificio espiritual agradable a Dios será el ofrecimiento de mi propia vida en el estado de vida que yo tenga. Si soy una persona soltera, si soy una persona casada, obviamente aquí ofrecerle la vida a Dios es el mayor sacrificio que podemos dar para hacer una ofrenda agradable a sus ojos. Y bueno, dentro de este pueblo sacerdotal que somos todos los bautizados, también es cierto, Cristo elige y consagra a algunos, los apóstoles, para que haya un sacerdocio ordenado y jerárquico. Y esta parte es en orden, lo reitero, por favor, en orden al servicio. A veces sí hablamos de una jerarquía, claro. ¿Por qué? Porque hay una mayor responsabilidad, por supuesto. Entonces, la responsabilidad de uno que está al frente, por ejemplo, de una comunidad, como sacerdote, como párroco, o en su momento el obispo, bueno, pues su responsabilidad de servicio es más grande. Su responsabilidad, la de quienes estamos al frente, pues, de la comunidad, es más grande, porque nos toca, en nombre de Cristo, ser prolongación de su pastoreo. Y ahí viene una tarea, ¿no? Entonces tenemos ahí que tomar conciencia de esto. Tanto el sacerdocio común, porque es de todos, es algo comunitario, como el sacerdocio que se da por la consagración, es el único sacerdocio de Cristo. Y esto nos debe de quedar bien claro. Y sí, hay diferencia, claro. No solo de grado, sino en la esencia, por supuesto, porque nos toca, al ser elegidos por Cristo para ser puestos al frente de la comunidad, nos toca hacer las veces de Cristo, ser Cristo, en medio de los fieles que el Señor nos concede. Pero no estamos separados.
Ya decíamos, Cristo y la iglesia van unidos. Cristo cabeza, la iglesia cuerpo, es parte del pueblo. También nosotros. Bueno, esa es la tarea sacerdotal. Viene la tarea profética. La iglesia como nuevo pueblo de Dios también tiene que asumir esa tarea que hizo Cristo. Cristo viene a estar entre nosotros para anunciar la buena nueva, para anunciar el mensaje del reino, el mensaje de la salvación. Y este anuncio requiere un testimonio y sabemos que lo hace, da su testimonio a través de su fe, de sus palabras, de sus milagros, de sus acciones, todo lo que Él nos revela. Y eso lo tenemos que asumir. Se dice que hay tres tareas básicas del profeta. El profeta entonces que puede y debe, ¿verdad?, anunciar las cosas buenas, denunciar lo que está mal, pero también el profeta que debe saber proponer en ese sentido un nuevo camino de conversión. Se anuncia el reino de los cielos, se anuncia el mensaje salvífico, se denuncian los abusos o las infidelidades en esa alianza y se propone la vía de la conversión. Y eso nos toca. Nos toca a nosotros mismos aplicárnoslo, pero también compartirlo con los demás. Junto con esta realidad también viene esta catolicidad. Entendamos el término catolicidad. En ese sentido, podemos decirlo en dos realidades fundamentales. Primero, como todos los seres humanos estamos llamados a ser parte de ese pueblo de Dios para ser parte del reino de los cielos. Entonces, en todo el mundo y en todos los tiempos, es decir, en todo el espacio y en todo el tiempo o en toda la historia, nosotros tenemos esa tarea. Hablar de todo el mundo es hablar de todo el espacio geográfico. Hablar de todos los tiempos, pues es hablar de los tiempos. Y cuando hay espacio y tiempo, lo que nosotros estamos teniendo es la historia. Entonces, en la historia se está estableciendo este llamado a que seamos parte de este pueblo de Dios para ser parte del reino de los cielos. Aquí el anuncio es para todos. Y también en la misma iglesia vamos a encontrarnos nosotros en esa catolicidad con la plenitud de los medios de salvación. No significa que en otras comunidades no se pueda uno salvar, pero no tienen todos los medios, que esa, digamos, es la prerrogativa de la Iglesia Católica porque es la Iglesia de Cristo. Por poner un ejemplo, aquí tenemos 7 sacramentos y a lo mejor en algunas otras comunidades que se han ido desmembrando a lo largo de la historia de la misma iglesia, pues lo que nos vamos a encontrar no son todos los sacramentos, sino unos cuantos. Entonces, ahí nos damos cuenta de esta realidad también de catolicidad en los medios que tenemos. Y viene también esta otra parte, ¿no? ¿Por qué tenemos esta iglesia? Pues es necesidad. Es una necesidad que Dios mismo ha querido que nosotros establezcamos, porque sí lo quiso Dios. Cristo, reiteremos, es el único mediador, Cristo es el único salvador. Aquí nadie viene así como ayudarle, así como yo voy a salvar, no, Él es Dios. Pero esa salvación que Cristo nos ha conseguido, que Cristo nos ha hecho para nuestro bien, va a llegar, se hace presente a través de la iglesia, es decir, a través del cuerpo. Entonces, la iglesia tiene esos medios salvíficos para que nosotros podamos ser parte de esta salvación que Cristo nos ha dado. Y así, no puedo yo negar que la iglesia tiene esa tarea, esa misión. Y aquí viene algo importante, algo fundamental, por favor, yo sí les pediría mucha atención en esto. Entonces, la iglesia es necesaria para salvarse. Así lo quiso Cristo. Y a lo mejor hay gente que no conoce a la iglesia y que no conoce que la iglesia es necesaria para salvarse. Bueno, la ignorancia salva, dice una sentencia. Pero, ojo, aquí viene esto que es importante. Nadie que conozca la iglesia como necesaria y la rechace puede salvarse. Ajá, aguas con esto. Si yo soy católico
y yo tengo conciencia, yo conozco que la iglesia es necesaria para mi salvación, y al rato, sabiendo esto, yo me voy de la iglesia, uy, ahí viene algo grave. Ahí viene algo grave, porque sabiendo que a través de la iglesia me llega la salvación de Dios y yo la rechazo. Eso sí es un grave momento, porque al final es un rechazo a la salvación que Dios quiere darme. Quien, reitero, no tiene esta conciencia, quien no sabe esto y se aleja, la ignorancia salva. Pero cuando se tiene conciencia de ello y yo quiero rechazarlo a la iglesia, se complica, ¿eh? Se complica. Hay que ser muy prudentes y cuidadosos con ello. Ahora, en la iglesia, en el pueblo de Dios, se van a dar grados de relación. Entonces, fíjense cómo se va a ir dando esa vinculación. ¿Quiénes están unidos a este pueblo de Dios? Pues todos los católicos. ¿Por qué? Porque tenemos tres elementos que son fundamentales para nuestra salvación. El primero, tenemos una misma fe, creemos lo mismo. Ese es el primer vínculo que se lanza entre nosotros. El segundo vínculo, tenemos todos los sacramentos que nos dan la gracia. Y el tercer vínculo que nos da esa identidad, esa unidad, es que tenemos también esa comunión con la jerarquía, es decir, con los sucesores de los apóstoles. Cuando yo tengo estos tres elementos, estos tres vínculos, es que soy propiamente parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Misma fe, mismos sacramentos, la misma autoridad. Estamos entonces con eso que establece Cristo. Esto es para los que somos plenamente parte del pueblo de Dios. Decimos segundo grado, segundo grado. ¿Quiénes son parte precisamente a lo mejor de la iglesia, pero ya no con esa plenitud? En primer grado ya decíamos quién fue, pero en segundo grado, ¿de quién se trata? En segundo grado están siendo parte de esto todos los bautizados, pero que quizás no profesan la totalidad de la fe o no tienen toda la comunión con el sucesor de Pedro. Entonces, también aquí hermanos separados, protestantes, son parte del pueblo de Dios, ¿eh? No los excluyamos. ¿Por qué? Porque están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aunque no tenemos todos los vínculos, aunque no hay toda esta comunión plena, no significa que estén fuera de. Y ojo, bajo esa categoría se dice también que son parte del pueblo de Dios los que aún no son bautizados, pero que están destinados a ser parte del pueblo. ¿Y cómo? Pues de varias maneras. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que rescatar acá? Aquí subrayo este elemento. Cuando se descubre algo bueno en las demás personas, todo lo que de bueno hay en esas personas, uno tiene que decir, esta bondad no puede venir más que de Dios. Y Dios la permite en orden a esto, a la salvación. Entonces, todo lo que Dios permite en estos pueblos en orden a la salvación, viene de Dios. Y dado que viene de Dios, también, aunque no estén bautizados, aunque no tengan los mismos sacramentos, aunque no crean en la potestad del Papa, son parte del pueblo de Dios. Entonces, fijémonos cómo de esta manera ese designio de salvación de Dios se extiende a toda la humanidad. Y esto es lo que Dios nos va enseñando. Son los grados de relación. Y así entonces, la iglesia tiene un carácter misionero. Por el mandato de Cristo, la chamba que tenemos es que esta fe que hemos recibido la sigamos predicando, para que todo el género humano sea parte de este pueblo de Dios y en los finales de los tiempos se pueda establecer el reino de los cielos. Esto todo nos lo ofrece, amigos, el Concilio Vaticano II. Es parte, pues, de lo que el magisterio nos da.
Vamos a una última parte de nuestra guía donde tenemos la reflexión teológica, ¿no? ¿Qué entendemos ahí? Perdón. Desde la reflexión de la teología. Primero, aquí estamos. ¿Cuál es el valor teológico de esta imagen? Usar la imagen del pueblo de Dios es para nosotros importante porque va a destacar, va a resaltar algunos elementos en esta partecita. ¿Qué elementos se destacan? Primero, una realidad común y fundamental. Esto, en la iglesia todos somos miembros de la iglesia por el mismo título, es decir, por el bautismo. Somos parte de la iglesia por el bautismo. Y entonces ya decíamos, todos somos iguales y aquí no se vale otras diferenciaciones. A la mejor dentro del cuerpo de la iglesia, cada uno tiene funciones diferentes, como en un cuerpo humano, pero cada uno de los cuerpos que tiene manos, tiene pies, tiene dedos, tiene ojos, todo lo que tiene el cuerpo, al final y al cabo es en orden a una tarea, es en orden a una misión. Pero aunque en el quehacer se establezcan estas diferencias, en el ser todos tenemos la misma dignidad, porque todos somos hijos de Dios. Esto es importantísimo que no lo perdamos de vista. En el ser tenemos la misma dignidad, aunque en el quehacer la cosa sea diferente. ¿Cuál es la relación que hay con el pueblo de Israel? Bueno, nosotros estamos viendo esto, ¿no? Con el pueblo judío, pues ahí tenemos el origen, porque es el pueblo que Dios elige y llama y desde él nosotros nos planificamos. Entonces, hay una continuidad. En la misma escritura se van conteniendo ya esas profecías que hablan del Mesías, que hablan de la nueva alianza, de ese nuevo pueblo, con ese carácter universal que hemos mirado. Entonces no hay un rompimiento, ya les decía yo, es que el Señor Jesús no vino a romper con la ley, no vino a romper con los profetas, no, les vino a dar plenitud y en esa plenitud entramos nosotros que somos la iglesia y se va planificando y entonces hay una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no lo podemos pasar por alto. Y lo segundo, aunque hay esa continuidad, también podemos decir hay un elemento de discontinuidad. ¿Por qué? Porque hablamos acá de esa diferencia, de esa superioridad. El nuevo pueblo de Dios agrega a todas las personas, ojo, no por la raza, no porque yo nací como judío, sino por la fe y por el bautismo. Y eso es lo que le concede precisamente su diferencia más grande. Ya no se necesita ser judío para ser parte del pueblo de Dios. Creo lo mismo y participo del mismo sacramento y esto me da esa universalidad. Esa es la nueva forma en la cual se integra el pueblo de Dios. Tiene un carácter comunitario. En la imagen del pueblo de Dios, el carácter comunitario y personal de la salvación. Entonces, el aspecto comunitario es que Dios quiere salvar a todos los hombres, pero también nos va a salvar de manera singular. Y entonces somos parte del pueblo de Dios, somos parte de la iglesia, pero si bien es cierto, me llama como persona, también es cierto que me involucra en la fe que se ha recibido y se ha creído en la comunidad. No es que yo tenga una fe personal en el sentido de que lo que yo creo no lo comparto con nadie más, no. Si bien es cierto, mi respuesta es personal, la fe que yo recibo es comunitaria, la recibo a través, por ejemplo, de mis padres, de mis abuelos, y lo reciben a través de los catequistas y de cada uno de los ministerios. Eso es parte de lo que se recibe. Por eso tiene ese carácter personal y comunitario. El carácter escatológico, recuerden esta palabrita, ya la veremos en la segunda parte de nuestro curso, ¿no? La materia de escatología. Lo escatológico es lo que tiene que ver con el más allá, con el cielo, con el infierno, con el purgatorio. Entonces, el carácter escatológico, la iglesia no está para quedarse en este mundo. Sabemos que estamos llamados a ir un más allá. Y así entonces en esta historia, decíamos en el tiempo, en el espacio, la iglesia, el pueblo de Dios va a caminar con altibajos.
así como lo veíamos también en el Antiguo Testamento, ¿no? Esas infidelidades a la alianza, tristemente también tenemos que reconocer, se van cometiendo por los miembros que somos todos nosotros de la iglesia. A veces somos infieles a ese amor de Dios, somos infieles a la alianza de Dios. Y entonces el camino que el pueblo antiguo hizo a la tierra prometida en este mundo, nosotros tenemos como tierra prometida la Nueva Jerusalén, el cielo, la eternidad. Vamos caminando hacia la glorificación, hacia la gloria. Y esto lo hacemos en Cristo, para llegar al final de los tiempos. Y así entonces, aunque estemos en este tiempo, aunque estemos en esta historia, tenemos que trascenderla. Tenemos que ir más allá porque no somos instituidos por los seres humanos, sino por Dios, con miras a estar en esa plenitud. Entonces, por eso esta imagen resalta elementos que son esenciales. Ese pueblo entonces con ese carácter también escatológico. Un paso más. ¿Cuáles son los límites que también tiene la imagen? Porque no hay la perfección. Recordemos que no es la realidad, es una imagen que nos ofrece algunas aproximaciones, pero no se agota. Bueno, esta noción de la iglesia como pueblo de Dios, decimos, aunque es de veras muy valiosa, al final necesita de otras imágenes para poderse complementar. ¿Cuáles son los elementos que no se resaltan realmente mucho? Bueno, la relación Cristo-Iglesia. Fíjense, yo les he ido ahorita poniendo ese énfasis, ¿no? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Entonces, aquí esa parte se pierde, como que no hay tanta, no se subraya tanto esa parte de que somos cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Esa será otra imagen. Entonces, no hay así como esa claridad total en la forma en la cual como iglesia estamos ligados con Cristo. Entender que la iglesia es la plenitud de Cristo, que Cristo es la plenitud de la iglesia, falta. Ahí hay un límite. Luego, la estructura visible de la iglesia, como que también está haciendo falta en esa imagen del pueblo de Dios, que quede más claro por qué y cómo se establece la jerarquía. Yo se los decía, bueno, es en orden a un servicio, cómo entender esta función regia, esta función de gobierno, claro. Pero al hablar del pueblo de Dios, parecería en una de esas que todos somos iguales y entonces como que en una de esas se pierde de vista la distinción de funciones y también la distinción del sacerdocio común y del sacerdocio que se concede a través del sacramento del orden sagrado. Y luego la presencia de la salvación en la iglesia. La iglesia ciertísimamente, ya lo decíamos ahorita, caminamos hacia la glorificación. La iglesia como pueblo de Dios caminamos precisamente hacia el más allá, hacia el cielo. Pero ojo, los bienes de la salvación son totalmente futuros. Y la iglesia ya los posee realmente. Los tenemos como en semillas, en germen. Gracias al Espíritu Santo van creciendo, ¿no? Pero al final como que también falta esta parte de destacar que en la iglesia están esos medios de salvación. Yo les decía, para que seamos parte de la iglesia de manera plena, necesitamos tres cosas: la misma fe, los mismos sacramentos, la misma autoridad. Entonces, al hablar de los sacramentos, falta precisamente profundizar en esto, que los mismos sacramentos son los medios a través de los cuales Dios nos va a dar la salvación. Esos sacramentos aquí, en el concepto del pueblo de Dios, como que no se mete, ¿no? Bueno, son sus límites de lo que se tiene en esta imagen. Consideraciones finales. Miren esto, ¿no? Cuando se habla del pueblo de Dios, ojo, nunca jamás se vale que se nos olvide que estamos en una terminología religiosa. No podemos reducirnos solamente a lo sociológico. Lo sociológico es que es una especie de gente que se juntó para tener algún objetivo en común. No sé cómo se hace un sindicato, cómo se hace un partido político, cómo se hace alguna agrupación humana, la que sea. Aquí no.
Si yo hablo del pueblo de Dios es en razón de que Dios nos convoca para que destaquemos eso. Eso es su riqueza aquí muy fuerte. Y otro, en el pueblo de Dios hay que evitar todo reduccionismo. ¿Eh? Todos fieles, laicos y pastores, todos somos parte del pueblo de Dios. En los santos padres yo les decía, ¿no? Como que hubo esa especie de limitación, como que ahí esa imagen, subrayaba en algunos de ellos como que se perdía, ¿no? Y acá no. Acá nosotros tenemos que tomar en consideración esta realidad. Todos somos parte del pueblo de Dios. Todos, fieles laicos, fieles pastores. Bueno, pues esto es precisamente lo que nosotros tenemos del pueblo de Dios. Recordemos objetivos, ¿no? El pueblo de Dios es un pueblo creado por Dios para una alianza con Él y que va más allá de una mera asociación humana. Y el objetivo moral, bueno, pertenezco a este pueblo de Dios para que entonces, gracias a su acción, a su gracia, pueda yo actuar para cumplir esta misión a través de la cual llega esa salvación. Bueno, pues esta es la lección que corresponde a nuestra sesión 6. Espero haber sido claro en lo que hemos visto y cualquier duda, cualquier pregunta, estamos ahí para servirlos. En el próximo momento que tengamos esta reunión, lo podamos ahí platicar y profundizar para que sigamos sacando precisamente el provecho de eso que se nos va presentando en nuestro manual. Desde acá les envío yo mi bendición y le pido a Dios que los cuide ahí en su familia, en su trabajo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, todopoderoso, damos gracias por todas las cosas buenas que nos concedes en la vida y también porque nos enseñas a seguir profundizando en tu iglesia y en todo lo que tienes para nosotros. Gracias porque nos haces parte de ti, porque nos haces parte de tu pueblo. Ayúdanos a tener esa conciencia siempre viva, para que sabiendo nuestra identidad, también asumamos cada día con mayor entereza nuestra misión al servicio de los hermanos, con la finalidad de que se establezca tu reino entre todos los seres humanos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Me despido de ustedes. Tengan buena semana.